Vamos a abrir la Biblia. Ya saben qué salmo, ¿verdad? Ya casi no lo sabemos. Ya se oye más bonito, más parejo y vemos menos. Bueno, lo vemos menos el pasaje, ¿verdad? Vamos a repetirlo, dice la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada uno de los hermanos que están atentos para venir a escuchar tu palabra, cada uno de tus hijos. Gracias por la fuerza, la salud que nos das, y porque en ti somos más que vencedores. Por favor, Señor, enséñanos, que tu Espíritu Santo nos enseñe en esta tarde, que tu Espíritu Santo sea quien me use, me dé la palabra, y que tu Espíritu Santo sea el maestro para cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno y eres hermoso. Nos ponemos en tus manos. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. Pablo termina en lo que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Hablábamos de cómo Pablo nos enseña a ser atleta de Cristo. Y en este pasaje, Pablo sigue hablando de una carrera. Y habla de una carrera física, o está pensando en una carrera física. Versículo 10. Bueno, en el 9 al 11, Pablo dice así, de Filipenses 3, del 9 al 11. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y de ahí en el versículo 12, Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. La enseñanza de esta clase, si ustedes se fijan, las tres clases que hemos tenido, las tres predicaciones que hemos tenido, se llama Atleta de Cristo. Por supuesto, quiero hacer referencia a las Olimpiadas, a lo que se está viendo en estos tiempos, como
hay varios atletas y atletas de diferentes países, ¿verdad? Atletas que han trabajado, que se han esforzado, que han luchado. Hemos oído historias de atletas que han vendido sus bienes para poder estar allá. Hemos oído historias de atletas que han rifado de sus pertenencias. En México tenemos nado sincronizado. Se me olvida, ¿verdad?, esa disciplina. Nado sincronizado, como vendían o rifaban los trajes de baño para poder asistir y cosas de esas. Y encontramos muchas historias de alumnos que no se les apoya económicamente para poder estar en los Juegos Olímpicos, pero en su esfuerzo, en su trabajo, han llegado a estos Juegos Olímpicos, y algunos han tenido buenos desempeños y algunos también buenos desempeños, pero sin llegar a una presea o alguna medalla. Y todo esto yo quiero hacerlo para referir a cada uno de nosotros, o para referirnos a cada uno de nosotros, usando la figura. Si somos atletas de Cristo, ¿cómo es que nos estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? Y hoy quiero hablar de estas características del atleta de Cristo y lo que la iglesia debe de seguir para honrar, para glorificar a Dios, para servir a Dios y para estar en esta carrera. La pregunta que tenemos que hacer es: ¿cómo estamos en esta carrera como cristianos, como hijos de Dios? Esta carrera que estamos peleando, que estamos luchando, que estamos viviendo, ¿cómo la estamos viviendo? ¿Estamos viviendo esta carrera en Cristo de una manera correcta? ¿O siquiera estamos entendiendo nuestra carrera en Cristo? O a lo mejor nosotros estamos pensando como cristianos que somos de los que vamos a los Juegos Olímpicos, pero somos solamente el público, los aficionados, los que se van a emborrachar, los que se van a disfrutar de un país. ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Cómo nos estamos viendo como atletas de Cristo dentro de la obra de Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo como hijos de Dios? Porque sí, si usted pone a verse en las noticias, va a encontrarse atletas tramposos, ¿verdad? En la historia de los Juegos Olímpicos hemos escuchado muchas veces atletas tramposos, ¿verdad? Que se dopan, que hacen cosas incorrectas para ganar una presea y al final de cuentas se las quitan. Hemos escuchado historias a mí, hasta hay una película de unos jamaiquinos que van a los juegos, ¿verdad? O están en los juegos, pero de invierno, y están trabajando para ir a los juegos. Imagínense un jamaiquino ir a los Juegos Olímpicos, pues es bastante impensable, pues porque el clima no nos da, el clima no da para eso. A Jamaica, imagínense, solamente de Veracruz, unas personas nos fueron a visitar a Tamaulipas y hizo un poco de frío y se estaban congelando.
Imagínense un jamaiquino yendo a los Juegos Olímpicos, pero de invierno. Y bueno, si usted va a la historia, ellos hicieron un buen papel por su esfuerzo, por su trabajo, por su desarrollo, y lo hicieron en película. Si usted algún día tiene la oportunidad puede ver cómo estos hombres se esfuerzan y porque era de deslizarse con el trineo, y cuando lo hacían con llantitas, ni siquiera lo hacían en el hielo ni nada de esto. Pero estos hombres sabían lo que querían y sabían lo que tenían que hacer, y se esforzaron de una manera hasta increíble, que llegaron a unos Juegos de Invierno e hicieron un buen papel. A veces nosotros como cristianos decimos, yo no me he desarrollado bien como cristiano, como hijo de Dios, pues porque estaba en una iglesia chiquita. El día de ayer me hablaron por teléfono, la iglesia presbiteriana de México, en México, me hablaban y me hablaba un hermano, Raúl Guido, me acuerdo del nombre, ¿verdad? Me hablaba y me decía, pastor, era de México la llamada para empezar. Yo ya ni quiero contestar llamadas que ya ni de México ni de Salamanca, porque donde me hablen o me quieren vender algo o me quieren quitar dinero, pero siempre me quieren quitar algo, ¿verdad? Pero me hablaban de México y fueron muy insistentes y era el mismo número. Bueno, ya tuve que marcar y pues marqué y le dije, bueno, así como que, ¿cuánto quieres? Casi, ¿verdad? y no, pues, la persona me decía, soy de la Iglesia Presbiteriana de México, me da mucho gusto que me haya contestado, y le hablo para pedirle autorización de tomar sus clases de escuela dominical, para poder enseñar o agarrar unas diapositivas de sus clases de escuela dominical, porque voy a dar una clase de escuela o de iglesia aquí en la iglesia. La verdad es que quería levantarme el cuello, ¿verdad? Pero yo no hice esas clases, las hizo el hermano Sergio. El hermano Jesús dice, córrele. No, tampoco, ¿verdad? Ninguna de las dos, pero me dijo, ¿puedo agarrar sus diapositivas? Y como está en el también de la iglesia, y ahí sí tengo autoridad, dije, pues agárrela. Luego le pido permiso al hermano Sergio, pero usted agárrela. Es para la obra de Dios, usted tómelas. Lo que le quiero decir, bueno, primero es, gracias a Dios por la vida del hermano Sergio, que da muy buenas clases, que en otros lugares andan, ahora sí que nos andan copiando o nos andan pidiendo ayuda de lo que estamos dando aquí. Segundo, no importa en el lugar donde estamos para ser buenos atletas de Cristo, buenos siervos de Dios. En el lugar que estamos, Dios nos quiere usar y nos va a usar. Pero usted y yo necesitamos saber vernos como atletas de Cristo. Ustedes y yo necesitamos entendernos como atletas de Cristo, porque si ni siquiera nos sabemos y nos entendemos como atletas de Cristo, pues ¿cuándo vamos a ir a la carrera? A mí si me dicen, oiga, usted le toca correr la carrera de 100 metros, yo les digo, pues para eso no la hago. Si me ponen con una tortuga, a lo mejor la tortuga me gana. Yo soy de coca libre, le diría. Necesitamos entendernos como hijos de Dios. La primera característica que debemos de entendernos como atleta de Cristo. Dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir
aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Miren, está hablando Pablo. No cualquiera, ¿verdad? Está hablando Pablo, un hombre que, si usted va a la palabra de Dios, en algunas ocasiones, Pablo dijo que ya había predicado en toda la región donde él estaba y que tenía que irse a otras regiones. Un hombre que era conocido y él se sabía como apóstol de Cristo, como un enviado de Cristo. Y Pablo habla de una manera tan correcta, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. El atleta de Cristo, lo primero que tiene que entender es su participación. Mire, si no entendemos que cada uno de nosotros somos importantes en la obra de Dios, entonces vamos a estar batallando. Porque nosotros estamos corriendo una carrera, aunque es individual, es colectiva como iglesia. Usted y yo, iglesia, viene de la palabra asamblea. Usted y yo somos una asamblea. Una asamblea para adorar a Dios, para honrar a Dios, para tener comunión con Dios, pero también para alcanzar al perdido. Y si como atleta de Cristo no entendemos nuestra participación, mire, cuando usted llega a la iglesia a la hora que quiere, no está afectándose a usted solamente, afecta a todo el cuerpo. A ver, si se pega en el dedo chiquito del pie, ¿no afecta a todo el cuerpo? Mire, o lastímese en cualquier dedo de la mano y le va a necesitar este dedo, parece que no sirve para nada. No sé cuál sea, ¿verdad? Pero es el que está al lado del chiquito. Anular. Bueno, este anular no nomás sirve para traer el anillo. Pero si usted se lo lastima, que parece que no tiene mucho movimiento, va a estar batallando en todas sus actividades. Así es. Y la Biblia dice que ustedes y yo somos miembros del cuerpo de Cristo, que somos miembros de la iglesia. Y cuando usted hace algo en lo individual, afecta en lo colectivo. Aunque usted diga que no, aunque usted no crea. Mire, si alguien hace berrinche en la iglesia, toda la iglesia se afecta. ¿Y por qué se enojó? Y ya se molestó, y ya se puso triste, etc. Afecta a todo esto. Y Pablo nos dice claramente, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Entiendo mi trabajo. No es que ya haya fundado muchas iglesias. Él fundó Filipos o la iglesia de los filipenses.
Y Pablo dice, prosigo, mi trabajo sigue, mi trabajo tiene que seguir en la obra de Dios. Pablo dice, ni es que sea perfecto. Pudo haber dicho, ay, ya hice mucho chamba, les toca a ustedes. Ni que ya sea perfecto. ¿Saben que hay hermanos de Victoria para allá, acá no? Que no vienen a la escuela dominical porque creen que ya saben mucho. Algunos por flojos, otros porque creen que ya saben muchos. Otros por lo que usted quiera, ¿verdad? No nomás flojos, ni porque ya saben mucho, por lo que quiera. Pero Pablo dice, fíjese Pablo dice, ni que ya sea perfecto. Este hombre que fue inspirado por el Espíritu Santo para enseñar la palabra de Dios, entiende que su participación es necesaria, entiende que él en todo tiene que inmiscuirse en la obra de Dios. Prosigo, dice. Prosigo. Es lo que dice Pablo. Prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Necesitamos, hermanos, pero con urgencia, entender nuestra participación en la obra de Dios. Necesitamos entender nuestra participación en casa de Dios. Necesitamos entender nuestra participación para qué Cristo o para qué nos llamó Cristo en la obra de Dios. Necesitamos con urgencia entender la obra, el trabajo que el cristiano tiene que hacer dentro de la obra de Dios. Si usted le ha llamado aquí, en la iglesia, Casa de Dios de Salamanca, Guanajuato, México, ¿está entendiendo su participación? ¿Sabe lo que tiene que hacer? La mayoría de la iglesia está viniendo a sentarse. No todos, la mayoría. Escucho 40, 50 minutos de predicación y me voy. Tristemente, no estamos entendiendo nuestra participación en la obra de Dios. Y déjenme decirle, participar en la obra de Dios es participar en lo eterno, en lo hermoso que Él nos ha escogido. Porque Él nos ha escogido. No estamos aquí por casualidad, ni por mi mamá, ni mi papá, ni de mi hermano, ni de mi hermana. Dios te ha escogido y te ha escogido como su atleta. El atleta de Cristo, primero, entiende su participación. Eso es lo que entiende el atleta de Cristo. Imagínense que me pongan a correr 100 metros con valla y me ponga a darle la vuelta a las vallas. No entiendo mi participación. Muchos cristianos así están viviendo. Están viviendo la obra de Cristo, pero no están entendiendo su participación. Imagínense uno de caminata que se ponga a correr. Por lo
participación. O uno de 100 metros de velocidad que se ponga como caminata. ¿Qué van a decir? Pues están locos. El cristiano de Cristo debe de entender su participación. Y Pablo entendía. Prosigo. No que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo. Estoy en mi trabajo. Sé que tengo que trabajar. Sé que tengo que hacer la obra porque quiero agradar a Dios y quiero llegar a donde Él quiere que llegue. La segunda enseñanza, Pablo nos dice, es muy clara, versículo número 13. Una cosa hago, dice, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Muchos cristianos no han avanzado por su pasado. A veces nosotros como cristianos nos andamos acordando de nuestro pasado. A veces oramos y le decimos, Señor, perdóname el pecado de 1989. ¿Sí? A veces los cristianos andamos recogiendo los pecados que Cristo ya perdonó. Y andamos diciéndole, Señor, perdóname. Pablo dice, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Aquí es algo bien hermoso para nosotros. Es la oportunidad de hoy tomar decisión y decirle, Señor, aquí estoy. Ya lo que no hice atrás, ya no lo hice, pero de aquí en adelante, de aquí, yo tomo decisión. Yo tomo una decisión por ti, de obedecerte, de agradarte, de no vivir la obra en Cristo, en ti, como la quiera vivir o como me haya parecido. La quiero vivir como tú quieres que la viva. Encontramos en la Biblia muchas enseñanzas. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 62, por favor. Lucas 9, 62. Si no lo tienen, yo se lo leo. Dice la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Imagínense, alguien que trae el arado, si mira para atrás, ¿cómo va a salir la rayita? O el surco. Pues todo chueco. Necesitamos dejar de ver el pasado. Pero esto es hermoso. Que Dios nos da la oportunidad hoy de tomar la decisión como atleta de Cristo, de dejar lo que está atrás. En la palabra de Dios encontramos una mujer que volteó hacia atrás y se hizo estatua de sal. La orden fue clara. No voltees. No veas el pecado. Muchos estudiosos dicen que la esposa de Lot volteó hacia atrás porque estaba recordando su pecado o añoraba el pecado que vivía en Sodoma y en Gomorra. ¿Cuántas ciudades fueron quemadas? ¿Sí se acuerda usted? Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, si más no me acuerdo. Son 4 ciudades. Nosotros nomás siempre decimos Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Hermanos,
ya no ver lo que queda atrás. Pablo, si usted va a la enseñanza de Pablo podría decir, ¿ya viste lo que yo hice? Lo que yo formé. La iglesia de Corinto, la iglesia de Galacia, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filipos, la iglesia de Colosas, la iglesia de Tesalonicenses. ¿Ya viste a mi siervo Timoteo, a mi hijo espiritual Timoteo, a mi hijo espiritual o a alguien que yo instruyo como Tito? Pero Pablo dice, olvidándome lo que queda atrás. Es el tiempo de tomar decisión. Es el tiempo de estar delante de Dios y ver hacia adelante. Nuestra esperanza está en los cielos. Nuestra esperanza está en la venida de nuestro Señor Jesús. Olvido, ciertamente, Pablo dice, olvido ciertamente lo que queda atrás. Yo les digo aquí, debemos de tener la teología de José, ¿verdad? Ya lo pasado. Ya se quedó allá. ¿Qué es la decisión que vamos a tomar? Tercera enseñanza. Mismo versículo 13. Extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo dice así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El atleta de Cristo ve hacia el futuro o ve hacia adelante o ve hacia la meta, si usted quiere decir. Si usted y yo dejamos nuestra vida, nuestra vista de Cristo, vamos a tener problemas. Pedro, cuando caminó sobre el agua, dejó de ver a Cristo. Empezó a ver las olas, el viento. Empezó a ver que lo que él estaba haciendo era imposible. Pero Pedro, cuando se está hundiendo, volteó otra vez a Cristo y dice, Señor. Y el Señor lo toma de la mano. El atleta de Cristo ve hacia el futuro, ve hacia adelante, ve hacia la meta. Pablo dice, una cosa hago, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo. Cuando estemos con Cristo, ¿qué medalla nos va a dar? Va a decir uno, ni de cobre voy a alcanzar. A veces es muy controversial hablar y decir que en Cristo tenemos premios. Pero la Biblia habla de coronas. La Biblia habla de galardones. La Biblia habla que Cristo nos va a decir,
bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La Biblia habla en la primera carta del Evangelio de Juan que muchos se alejarán de Él avergonzados. Qué triste que Cristo venga y nos halle, nos encuentre sin haber hecho la tarea. Hoy es el tiempo para decidir extenderme hacia adelante, trabajar hacia la meta, trabajar al premio del supremo llamamiento de Cristo. El atleta de Cristo ve hacia adelante, hacia el futuro, hacia la meta. Y necesitamos aprenderlo. Porque si no hacemos la obra, sí nos avergonzaremos. Como en la escuela, ¿verdad? Vamos a querer tener el apellido con la Z para ser el último. No más que no vaya a agarrar que empiece con la Z. Hermanos, necesitamos trabajar hacia adelante. Ya lo que no hemos hecho, ya no lo hicimos. O ya lo que hicimos, ya lo hicimos. No vean hacia atrás, veamos hacia adelante. Y aquí es en lo individual. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la decisión que voy a tomar? ¿Voy a seguir haciendo lo que me dé mi regalada gana? ¿Voy a seguir trabajando como yo quiera trabajar? ¿Voy a seguir actuando como yo quiera actuar? ¿O va a proseguir al premio del supremo llamamiento de Cristo? ¿O va a seguir hacia la meta de Cristo? Porque se trata de que en esta iglesia actuemos en su palabra, no en lo que nosotros queramos. Se trata que el Hijo de Dios actúe en la palabra de Dios. El atleta de Cristo ve hacia la meta. Cualquier corredor, cualquier competidor, si no ve hacia la meta, no tiene visión, no tiene proyecto de carrera. Aún los fondistas, los que corren maratones, tienen que saber cómo van y cuánto falta para llegar a la meta, para saber si tienen que acelerar o tienen que bajar el paso. Un corredor de fondo no puede agarrarse como loco viendo la meta y hacer lo que quiere, porque se cansa las 2 cuadras. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y cuando Pablo dice así que todos los que somos perfectos, está diciendo los que somos salvos, los que hemos aceptado a Cristo, ¿verdad? Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentir, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Por último, el atleta de Cristo se pone como ejemplo. Dice el versículo número 17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Déjenme decirles
que aún en los Juegos Olímpicos, si los atletas se comportan mal, y lo hemos visto, los corren de la Villa Olímpica, los corren de la competencia. ¿Por qué? Porque se comportaron incorrectamente. Imagínense, si el mundo vaya a cualquier deporte, al fútbol, al béisbol, en México tenemos un pitcher muy famoso en Grandes Ligas, o teníamos un pitcher muy famoso en Grandes Ligas, Julio Urias. Se portó mal, dio mal ejemplo y lo corrieron, y ahorita anda batallando con su carrera. Futbolistas que hacen cosas incorrectas, los corren de sus equipos. ¿Por qué creer? Si el mundo pide testimonio, ¿por qué pensar que el cristiano no debe de dar testimonio? Si ellos tienen responsabilidad de comportarse correctamente, imagínense la responsabilidad que tenemos usted y yo de comportarnos como embajadores de Cristo, porque la Biblia dice que usted y yo somos embajadores de Cristo. En esta semana veía las noticias, un viceembajador en China comportándose incorrectamente, insultando a sus compañeros, voy a decirlo así, ¿verdad? A sus compañeros o a los trabajadores de la embajada en China, en Shanghái. Imagínense. Y ahorita lo tienen en escrutinio para ver qué van a hacer con él. Un embajador, cuando va a otro país, tiene que comportarse correctamente. Un cristiano es embajador de Cristo en la tierra. El atleta de Cristo se pone como ejemplo. Pablo dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Imagínense, miremos a los que nos están viendo. Muchas veces he escuchado cristianos decir, no, a mí no me ven, yo no soy Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Ser ejemplos. ¿Cómo venimos a la iglesia? Usted entiende que viene a la iglesia a alabar y honrar a Dios. Usted viene a la iglesia entendiendo que viene a aprender de su palabra. A veces venimos todos cansados a la iglesia y nos estamos durmiendo o nos dormimos. ¿Sabe qué hizo también ese ejemplo? A veces es por nuestra irresponsabilidad. Nos ponemos a ver el box a las 11 de la noche. Y si no aguanta, sea ejemplo. Ejemplo de Cristo. Necesitamos ser ejemplos. Imagínense que venga una gente aquí a visitarnos. ¿Qué es lo que va a decir primero? No, hombre, ahí son bien poquitos. ¿Y saben por qué somos bien poquitos?
¿Por qué no vienen? Porque si venimos todos, no somos tan poquitos. Pero damos mal ejemplo. Porque no entendemos nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios. Pablo por eso dice, no se dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre. Hermanos, yo se lo puse a Pablo, el libro de Verón, pero quién sabe si fue Pablo o fue otro. Hermanos, seamos atletas de Cristo de medalla de oro. Entendamos nuestra participación en la obra de Dios. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, somos importantes en la obra de Dios. Seamos atletas de Cristo de medalla de oro. Olvidémonos lo que está atrás. Hoy tomemos decisión. Hoy digamos, Señor, aquí estoy. Quiero ser un atleta de Cristo de oro. Seamos atletas de Cristo de oro, extendiéndonos hacia la meta, hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde Él nos coronará con una medalla de oro. Por supuesto, estoy diciendo figurativamente, ¿verdad? Y por último, seamos atletas de Cristo de oro, poniéndonos como ejemplo. Que la gente nos vea representar a Cristo en la tierra. Que la gente nos vea como embajadores de Cristo que están rogando por los que no han aceptado a Cristo. Entendamos nuestra participación en la obra de Dios como atletas de Cristo. Y que usted y yo, cada uno de nosotros, seamos atletas de Cristo de medalla de oro. Oremos. Gracias, Señor. Tu palabra es hermosa, es clara, es directa. Y muchas veces, Señor, así, aún así, batallamos. Ayúdanos, Señor, a esta iglesia a entender que tú tienes y quieres un plan para nosotros. Ayúdanos a vivir nuestra vida en ti de la manera que a ti te agrada, de la manera que tú quieres, Señor. Señor, tómanos en tus manos y pedimos que nos guíes, nos ayudes, nos dirijas para honrarte. Que entendamos nuestra participación en la obra de Dios y que hoy tomemos decisión para servirte, para agradarte, para ser atletas de medalla de oro. Gracias, Señor. Gracias por ayudarnos. Nos ponemos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.